Estados Unidos perdió más poder en Venezuela sin disparar una sola bala que en 20 años de guerras en Oriente Medio? No estoy hablando de política, estoy hablando de matemáticas geopolíticas puras, porque lo que ocurrió en Venezuela en los últimos 5 años no fue solo la supervivencia de un gobierno bajo sanciones, fue la demostración práctica de que la arquitectura financiera que sostiene la hegemonía americana puede ser quebrada. Y las consecuencias de esa demostración se están extendiendo por todo el planeta. Permítanme explicarles por qué Venezuela se convirtió sin darse cuenta en el laboratorio donde se probó que el imperio americano no es invencible. Soy José Antonio Zorrilla y durante décadas he observado cómo funcionan realmente los mecanismos del poder global, no los que aparecen en los libros de texto, sino los que se ejercen en silencio, a través de sistemas financieros, monedas de reserva y arquitecturas de pago que muy pocos entienden. Y lo que pasó en Venezuela rompió esos sistemas de una manera que Washington nunca imaginó posible. Pero antes de explicarles cómo, necesito contarles qué es exactamente lo que se quebró. El petrodólar. ¿Han escuchado este término? Es uno de los pilares más importantes del poder americano y, curiosamente, uno de los menos comprendidos. El petrodólar no es una moneda física, es un sistema, un arreglo que desde 1974 obliga a casi todos los países del mundo a usar dólares americanos para comprar petróleo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque significa que cualquier país que quiera importar energía necesita primero obtener dólares. Y para obtener dólares necesita tener algo que Estados Unidos quiera comprar, o necesita pedir prestado a bancos que operen bajo regulación americana. Este sistema le da a Washington un poder extraordinario. Puede imprimir dólares para comprar recursos reales de otros países. Puede usar el sistema bancario internacional para presionar a cualquier gobierno que no le guste. Puede convertir cualquier disputa política en una crisis financiera. El petrodólar es, en realidad, la base invisible de la hegemonía americana. Pero hay un problema con los sistemas invisibles. Cuando se rompen, nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Y Venezuela lo rompió. Déjenme contarles exactamente cómo. En 2017, cuando Estados Unidos impuso las primeras sanciones serias sobre Venezuela, la estrategia parecía simple y efectiva. Cortar el acceso de Caracas al sistema financiero internacional, imposibilitar las transacciones en dólares y esperar a que la presión económica derrocara al gobierno. Era el mismo modelo que había funcionado con Irán, con Rusia, en cierta medida, y con decenas de países menores durante décadas. Pero Venezuela no colapsó. ¿Por qué no? Porque hizo algo que ningún país había hecho antes a esa escala. Abandonó completamente el dólar americano para su comercio internacional. No parcialmente, completamente. Venezuela comenzó a vender petróleo a China a cambio de yuanes. Intercambió crudo con Rusia por rublos y tecnología. Estableció mecanismos de trueque con Irán, donde petróleo venezolano se cambiaba por gasolina refinada iraní. Y algo extraordinario ocurrió. El comercio funcionó. Los barcos siguieron llegando a los puertos venezolanos. El petróleo siguió fluyendo hacia los mercados internacionales. Los ingresos siguieron entrando al país. Todo sin tocar un solo dólar americano. Por primera vez en décadas, un país había demostrado que era posible operar completamente fuera del sistema financiero controlado por Washington. ¿Se dan cuenta de las implicaciones de esto? Estados Unidos descubrió que su arma económica más poderosa, las sanciones financieras, simplemente no funcionaba contra un país que había decidido salirse del juego en lugar de seguir jugando con reglas americanas. Pero la historia no termina ahí. De hecho, apenas comenzaba. Porque lo que Venezuela había hecho en la práctica, China, Rusia e Irán, lo convirtieron en teoría. Beijing se dio cuenta de que si Venezuela podía sobrevivir sin dólares, China podía reducir su dependencia del sistema financiero americano. Moscú entendió que las sanciones occidentales perdían mucho de su poder si existían sistemas de pago alternativos. Teherán vio la oportunidad de romper el aislamiento financiero que había sufrido durante años, y los tres comenzaron a construir la infraestructura para un sistema financiero global que no dependiera de Washington. El sistema de transferencias financieras de China, conocido como CIPS, se expandió para manejar transacciones en yuanes entre países que querían evitar el dólar. El sistema SPFS ruso creó una alternativa al sistema SWIFT controlado por Occidente. Irán desarrolló mecanismos de trueque que permitían comercio directo sin monedas de reserva.
Venezuela se había convertido, sin darse cuenta, en la prueba de concepto de un sistema financiero alternativo. Y esa prueba de concepto funcionó. Permítanme darles algunos números que pocas veces aparecen en los medios occidentales. En 2022, a pesar de 5 años de máxima presión económica, Venezuela exportó aproximadamente 800.000 barriles de petróleo por día. No hacia Estados Unidos, obviamente, hacia China, India, Turquía y una decena de países que habían encontrado maneras de comerciar sin usar dólares. Ese mismo año, el comercio entre China y Rusia alcanzó récords históricos, con más del 30% de las transacciones realizadas en yuanes y rublos en lugar de dólares. Irán, a pesar de décadas de sanciones, mantuvo un comercio bilateral con China de más de 15.000 millones de dólares, casi todo en monedas que no eran el dólar americano. ¿Qué significan estos números? Significan que por primera vez desde 1945, una parte sustancial del comercio global está ocurriendo completamente fuera del sistema financiero controlado por Estados Unidos. Y esa parte está creciendo. Pero aquí viene lo más importante. Este proceso no se detuvo en Venezuela, China, Rusia e Irán. Otros países comenzaron a tomar nota. India desarrolló mecanismos para comprar petróleo ruso con rupias. Turquía creó sistemas de intercambio con Irán que evitaban las sanciones americanas. Incluso países tradicionalmente alineados con Washington, como Arabia Saudita, comenzaron a aceptar yuanes por sus exportaciones de petróleo. ¿Por qué? Porque Venezuela había demostrado que era posible, y una vez que algo se demuestra posible en geopolítica, se vuelve inevitable que otros lo intenten. Esta es la dinámica que los estrategas de Washington no anticiparon correctamente. Pensaron que las sanciones contra Venezuela serían un ejemplo disuasorio para otros países. En realidad, se convirtieron en una demostración de vulnerabilidad del sistema financiero americano, porque si Venezuela, un país relativamente pequeño y aislado, podía sobrevivir fuera del sistema dólar, ¿qué podrían hacer potencias medianas o grandes si decidieran coordinarse? La respuesta llegó en forma de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica comenzaron a discutir seriamente la creación de sistemas de pago alternativos que reduzcan su dependencia del dólar, no como un acto de hostilidad hacia Estados Unidos, sino como una medida de seguridad económica. Porque lo que Venezuela les enseñó es que cualquier país puede convertirse en el siguiente objetivo de sanciones financieras si sus políticas no se alinean con los intereses de Washington. Y ningún país quiere estar en esa posición de vulnerabilidad. En 2023, los BRICS anunciaron planes para crear su propio sistema de pagos internacionales. En 2024, varios países del Golfo Pérsico expresaron interés en unirse al grupo. Para 2025, estamos viendo el surgimiento de lo que podría convertirse en la primera alternativa real al sistema financiero occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Todo porque Venezuela demostró que era posible sobrevivir fuera de ese sistema. Pero permítanme ser claro, no estoy celebrando ni condenando lo que pasó en Venezuela. Estoy simplemente analizando las consecuencias geopolíticas de estos eventos, y esas consecuencias van mucho más allá de Venezuela. Porque lo que estamos viendo es el desmantelamiento silencioso de la hegemonía americana que mencioné al principio. No estoy hablando de un colapso dramático, estoy hablando de una erosión gradual y sistemática de los mecanismos que han sostenido el poder americano durante 80 años. El petrodólar sigue existiendo, pero ya no es universal. El sistema SWIFT sigue funcionando, pero ya no es indispensable. El dólar sigue siendo la moneda de reserva más importante, pero ya no es la única opción. Esta erosión está ocurriendo país por país, transacción por transacción, acuerdo comercial por acuerdo comercial. Y cada vez que un país encuentra una manera de operar fuera del sistema financiero controlado por Washington, ese país se convierte en un ejemplo para otros. Venezuela fue el primero en demostrar que era posible a gran escala, pero ya no es el único. ¿Qué significa esto para el futuro? Significa que estamos entrando en una era donde Estados Unidos ya no puede usar las sanciones financieras como un arma política prácticamente sin costo. Cada vez que Washington amenaza con sanciones a un país, ese país tiene más incentivos para desarrollar alternativas al sistema financiero americano. Cada vez que se imponen sanciones a una potencia mediana, otras potencias medianas tienen más incentivos para coordinarse en la creación de sistemas alternativos. Es lo que los economistas llaman un círculo vicioso y los geopolitólogos llamamos aceleración multipolar.
Y todo comenzó en Venezuela. Ahora bien, esto no significa que Estados Unidos esté perdiendo toda su influencia económica. Sigue siendo la economía más grande del mundo. Su mercado interno sigue siendo enorme. Su capacidad de innovación tecnológica sigue siendo superior. Pero sí significa que su capacidad de controlar el comportamiento de otros países a través de presión financiera está disminuyendo. Y esa capacidad había sido una de las bases fundamentales del orden internacional de posguerra. Permítanme ponerles esto en perspectiva histórica. Durante el Imperio Británico, Londres controlaba las rutas marítimas globales. Cualquier país que quisiera comerciar internacionalmente necesitaba la aquiescencia de la Marina Real Británica. Cuando surgieron tecnologías que permitieron a otros países desarrollar marinas competitivas, el poder británico comenzó a declinar. Durante la hegemonía americana, Washington controló las rutas financieras globales. Cualquier país que quisiera acceder al sistema financiero internacional necesitaba operar bajo reglas americanas. Ahora estamos viendo el surgimiento de tecnologías y acuerdos que permiten a otros países desarrollar sistemas financieros alternativos. La lógica histórica es la misma, y Venezuela, sin proponérselo, se convirtió en el catalizador de esta transformación, porque demostró que las reglas del juego que parecían inmutables, en realidad eran opcionales. ¿Cuáles son las implicaciones de esto para el orden internacional? Primero, estamos entrando en una era de múltiples sistemas financieros globales en competencia. No habrá un solo centro de control financiero, sino varios centros regionales con diferentes reglas y diferentes monedas de referencia. Segundo, la capacidad de Estados Unidos para aislar económicamente a países que no le gustan está disminuyendo. Las sanciones seguirán siendo dolorosas, pero ya no serán potencialmente fatales. Tercero, países medianos tendrán más opciones estratégicas. Ya no tendrán que elegir entre alinearse completamente con Washington o enfrentar el aislamiento financiero. Y cuarto, la transición hacia un orden multipolar se acelerará, porque los incentivos económicos para desarrollar alternativas al sistema americano están aumentando. Todo esto no significa necesariamente que el mundo será más estable o más próspero. Los sistemas financieros múltiples pueden crear más volatilidad. La fragmentación económica puede reducir la eficiencia global, pero sí significa que el mundo será más complejo, más difícil de predecir y más difícil de controlar desde cualquier centro único de poder. Y paradójicamente, Venezuela, un país que muchos consideran fracasado, se convirtió en el laboratorio donde se probaron las herramientas que están rediseñando el orden global, no por su fortaleza, sino por su capacidad de supervivencia, no por su éxito económico, sino por su resistencia a la presión financiera, no por su liderazgo, sino por su ejemplo involuntario. Esto nos enseña algo fundamental sobre cómo funcionan realmente las transiciones históricas. Rara vez son iniciadas por las potencias más grandes. Generalmente comienzan en las periferias, en países que no tienen nada que perder experimentando con alternativas al statu quo. Venezuela estaba en esa posición exacta. Enfrentando sanciones que amenazaban su supervivencia, no tenía otra opción que innovar. Y esa innovación forzada se convirtió en el prototipo de un sistema que ahora están adoptando potencias mucho más grandes. Es un recordatorio de que en geopolítica, como en física, la presión extrema a menudo produce transformaciones inesperadas. Washington aplicó presión máxima esperando colapso. En su lugar, produjo innovación que eventualmente podría debilitar las bases de su propio poder. ¿Es esto bueno o malo para el mundo? Depende de la perspectiva. Desde el punto de vista de la estabilidad a corto plazo, probablemente es negativo. El sistema centrado en el dólar, por todas sus fallas, proporcionaba predictibilidad y eficiencia. Desde el punto de vista de la distribución del poder global, probablemente es positivo. Más opciones financieras significan más autonomía para países medianos y pequeños. Desde el punto de vista de Estados Unidos, obviamente es problemático. Reduce su capacidad de influir en el comportamiento de otros países. Desde el punto de vista de países como China, Rusia e Irán, obviamente es beneficioso. Les da más espacio de maniobra estratégico. Pero más allá de estas perspectivas particulares, lo que estamos viendo es un fenómeno histórico, la transición de un sistema unipolar a un sistema multipolar. Y Venezuela, improbablemente, se convirtió en el catalizador de esa transición. No por elección,
sino por necesidad. No por diseño, sino por supervivencia. Es un recordatorio de que la historia a menudo se escribe en lugares inesperados, por actores improbables, en circunstancias que nadie planeó, y que las consecuencias de esas improvisaciones pueden extenderse mucho más allá de las intenciones originales de quienes las iniciaron. El desmantelamiento silencioso de la hegemonía americana no comenzó en Beijing o en Moscú, comenzó en Caracas. Y esa es tal vez la lección más importante de esta historia. En un mundo interconectado, los efectos locales pueden tener consecuencias globales, y las decisiones desesperadas pueden convertirse en innovaciones transformadoras. Gracias por acompañarme en este análisis. En una época donde los mapas económicos se redibajan silenciosamente, entender estos procesos es más importante que nunca. Hasta la próxima.